Durante décadas, el mundo ha sido testigo de hombres que desafiaron a los gobiernos, que construyeron imperios con sangre y cocaína, y que convirtieron la violencia en un negocio global. Desde los barrios más pobres de Medellín hasta las montañas de Sinaloa, el narcotráfico forjó leyendas que se escribieron con poder, dinero y muerte. Hoy conocerás a los 10 capos más buscados y temidos de la historia, figuras que transformaron el crimen en una industria y dejaron una huella imborrable en la historia del poder y la corrupción. Prepárate para un viaje por las vidas de quienes dominaron el mundo desde las sombras. Si disfrutas las historias reales de poder, crimen y caída, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. Lo que escucharás no es ficción, es la historia del verdadero infierno del narcotráfico. Hablar del narcotráfico moderno es hablar de un hombre que cambió el rumbo de toda una nación. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el hombre que, desde los barrios humildes de Antioquia, se elevó hasta convertirse en el narcotraficante más poderoso del planeta. Escobar nació el 1 de diciembre de 1949, en Río Negro, Antioquia, y creció en las calles de Medellín, rodeado de carencias, pero también de una ambición que pronto se convertiría en su sello personal. Hijo de una maestra y de un campesino, aprendió desde niño que el dinero abría todas las puertas, incluso las que la ley mantenía cerradas. De adolescente, ya mostraba su talento para el crimen. Robaba lápidas para revenderlas, contrabandeaba cigarrillos y, más tarde, autos. Eran delitos pequeños, pero lo suficiente para darse cuenta de algo. Su destino no era ser un delincuente común, sino el amo del negocio más lucrativo del planeta. En los años 70, cuando Estados Unidos vivía el auge del consumo de cocaína, Escobar vio su oportunidad. Con visión empresarial y una brutal determinación, comenzó a construir su imperio. No tardó en crear una red aérea que unía las selvas colombianas con Miami. Así nació el Cartel de Medellín, una organización que en pocos años controló casi todo el flujo de cocaína hacia Norteamérica. Escobar no solo tenía laboratorios ocultos en la selva, también poseía su propia flota de aviones y hasta submarinos improvisados. En su apogeo, controlaba el 80% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos, generando más de $70 millones al día. Con semejante fortuna, Escobar levantó un símbolo de su poder, la Hacienda Nápoles, una propiedad tan descomunal como su ambición. Pistas de aterrizaje privadas, un zoológico con animales exóticos traídos de África, lagos artificiales, mansiones y autos de lujo. Era el reino del patrón del mal, un imperio donde la riqueza se mezclaba con la sangre. La riqueza de Pablo Escobar alcanzó niveles imposibles de imaginar. Según su hermano Roberto, en ocasiones perdían millones de dólares al año por algo tan trivial como la humedad o las ratas que devoraban los fajos de billetes escondidos. Era tanto el dinero que el deterioro del efectivo se había vuelto una pérdida asumida. En una de sus huidas por la selva, cuentan que Escobar quemó más de $2 millones en efectivo solo para calentar a su hija, una anécdota que ilustra el exceso absurdo y la humanidad retorcida de aquel hombre que podía prender fuego al dinero mientras el país ardía en guerra. Pero el verdadero poder de Escobar no se medía en dinero, sino en miedo. Fue él quien acuñó una de las frases más temidas en la historia del crimen latinoamericano: plata o plomo, aceptabas su soborno o te enfrentabas a la muerte. Bajo esa política implacable, Escobar logró infiltrarse en los niveles más altos del poder colombiano: políticos, jueces, policías y funcionarios. Todos sabían que el patrón no negociaba dos veces. Quienes se resistían simplemente desaparecían. Su lista de crímenes estremeció al país. Ordenó el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Detonó una bomba en el vuelo Avianca 203, donde murieron más de 100 personas, y orquestó el ataque al edificio del DAS en Bogotá, dejando medio centenar de muertos.
Colombia vivía bajo el terror de un hombre que transformó el narcotráfico en terrorismo de Estado. Durante los años más oscuros, los coches bomba y los asesinatos diarios eran parte del paisaje urbano. Escobar había declarado una guerra abierta contra el Estado, y el Estado respondió con una cacería sin precedentes. Sin embargo, la figura de Escobar era una contradicción viviente. Mientras aterrorizaba a una nación, también construía barrios, escuelas y canchas de fútbol para los más pobres de Medellín. Para muchos, era un benefactor, el Robin Hood, que robaba al Estado para darle al pueblo. Esa dualidad criminal y salvador lo convirtió en un mito peligroso, amado y odiado al mismo tiempo. En los años 80, Escobar quiso dar un paso más: el poder político. Fue elegido suplente en la Cámara de Representantes de Colombia en 1982. Pero su intento de legitimarse terminó en tragedia. Su pasado criminal salió a la luz y periodistas como Guillermo Cano, quien lo denunció abiertamente, pagaron con su vida. Expulsado de la política, Escobar juró venganza contra las élites y contra el Estado mismo. El conflicto que siguió fue brutal. El cartel de Medellín asesinó jueces, ministros, policías y periodistas. Más de 4.000 muertes se atribuyen directa o indirectamente a su guerra personal contra el sistema. La presión de Estados Unidos fue decisiva. El acuerdo de extradición con Colombia amenazaba su imperio, y Escobar prometió impedirlo, a sangre y fuego. En 1991, tras años de enfrentamientos, negoció su entrega bajo una condición inaudita: construir su propia cárcel, la catedral, un palacio disfrazado de prisión. Entre muros custodiados por sus hombres, Escobar vivía como un rey. Cancha de fútbol, bar, discoteca y toda la comodidad que su dinero podía comprar. Desde allí, continuó dirigiendo su negocio, burlándose del gobierno y del mundo, pero el engaño no duró. En 1992, cuando las autoridades intentaron trasladarlo a una cárcel real, Escobar escapó sin dificultad, desatando la cacería final. El gobierno colombiano, la DEA y un grupo paramilitar, conocido como los Pepes, unieron fuerzas para acabar con él. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar fue localizado en un barrio de Medellín. Una llamada telefónica a su familia selló su destino. El fin del patrón estaba cerca. El 2 de diciembre de 1993, tras años de persecución, la historia del patrón del mal llegó a su final. Un operativo del bloque de búsqueda rodeó una casa del barrio Los Olivos, en Medellín. Escobar, acorralado y sin salida, intentó escapar por los tejados, pero las balas fueron más rápidas. Su cuerpo quedó tendido sobre los techos, y con él cayó el imperio más violento que Colombia haya conocido. La muerte de Pablo Escobar marcó el fin del cartel de Medellín, pero no el fin del narcotráfico. Su nombre se transformó en leyenda. Para algunos, fue un monstruo sanguinario. Para otros, un rebelde que desafiaba al sistema. Su vida se convirtió en material de películas, series y documentales. Pero más allá de la ficción, su historia simboliza algo más profundo: el precio de una ambición sin límites. Escobar tuvo todo: dinero, poder, miedo y hasta la devoción de un pueblo. Pero su deseo de ser intocable terminó por destruirlo. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, y aunque han pasado décadas, su sombra aún recorre las calles de Medellín. El patrón del mal puede haber muerto, pero su mito nunca. A miles de kilómetros, en las montañas del noroeste mexicano, otra figura estaba destinada a ocupar su lugar en la historia. Un hombre que convirtió la fuga en un arte y la astucia en su mejor arma. Su nombre, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. El mundo lo conocería como El Chapo. Nacido el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Badiraguato,
una pequeña comunidad escondida entre las sierras de Sinaloa, Guzmán creció rodeado de pobreza, violencia y amapolas. Su padre, Emilio Guzmán, era campesino y cultivador de marihuana y opio. En aquel entorno, el joven Joaquín aprendió dos lecciones fundamentales: que la tierra da poco y que la droga lo da todo. Su baja estatura, apenas 1,64 m, le valió el apodo de El Chapo, el bajito. Pero su tamaño nunca fue un obstáculo. Desde joven, demostró una mente calculadora y una voluntad implacable. Su camino en el crimen comenzó como lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo, el legendario padrino del Cártel de Guadalajara. Bajo su tutela, el Chapo aprendió los secretos del tráfico: cómo mover la mercancía, cómo sobornar y cómo sobrevivir. Cuando Félix Gallardo cayó preso en 1989, el mapa del narcotráfico mexicano se reconfiguró. El negocio se repartió entre antiguos aliados, y Guzmán heredó su parte en las montañas de Sinaloa. Junto a Ismael El Mayo Zambada y Héctor Luis El Güero Palma, fundó una nueva organización, el Cártel de Sinaloa, una maquinaria del crimen que se convertiría en la más poderosa del planeta. El Chapo entendió que para dominar el negocio debía innovar. Dejó atrás las avionetas y los métodos tradicionales y creó su sello personal: los túneles fronterizos, auténticas obras de ingeniería clandestina que conectaban México con Estados Unidos. Bajo tierra, el imperio del Chapo comenzaba a expandirse. Lo que empezó como un negocio familiar en las montañas se transformó en una red internacional de cocaína, metanfetaminas y marihuana. El Chapo Guzmán no solo heredó el legado de Escobar, lo superó, llevando el narcotráfico a una escala global. El imperio del Cártel de Sinaloa no tardó en cruzar fronteras. Bajo el mando de Joaquín Guzmán, la organización extendió sus tentáculos a más de 50 países, controlando rutas hacia Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía. Transportaban cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína. Era un negocio global, una multinacional del crimen. En la década de los 90 y los años 2000, el Cártel de Sinaloa se consolidó como la organización criminal más poderosa del planeta. La fortuna del Chapo alcanzó cifras tan desorbitadas que en 2009 la revista Forbes lo incluyó entre los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio estimado en $1.000 millones. El campesino de Badiraguato se había convertido en un magnate invisible, tan poderoso como los empresarios que controlaban Wall Street. Pero aquel imperio estaba construido sobre sangre. Los años 2000 marcaron una de las etapas más violentas en la historia reciente de México. El Cártel de Sinaloa se enfrentó a sus enemigos naturales: el Cártel de Juárez, los Beltrán Leiva y, sobre todo, los Zetas, una organización paramilitar conocida por su brutalidad. El Chapo sabía combinar estrategia y terror. Negociaba con quien podía serle útil, pero aniquilaba a quien se interponía en su camino. Su guerra dejó miles de muertos, entre ellos civiles atrapados en medio del fuego cruzado. La violencia se convirtió en su marca y su nombre en una pesadilla para el Estado mexicano. El 9 de junio de 1993, la suerte le dio la espalda. Fue capturado en Guatemala y extraditado a México. Condenado a 20 años de prisión por narcotráfico y asesinato, el Chapo parecía haber llegado a su final. Pero incluso tras las rejas, el poder de su dinero seguía intacto. La corrupción en el sistema penitenciario le permitió seguir manejando parte de sus operaciones desde la celda. El 19 de enero de 2001, el imposible ocurrió. El Chapo Guzmán se fugó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Según la versión más difundida, se escondió dentro de un carrito de lavandería que salió por la puerta principal. Así nació la leyenda. Desde ese momento, el hombre se convirtió en un fantasma. Durante más de 10 años, Guzmán vivió escondido entre las montañas de Sinaloa,
protegido por sus sicarios y por comunidades enteras que lo consideraban un benefactor. En los pueblos, su nombre era sinónimo de respeto o de miedo. Mientras el gobierno lo buscaba, él se casaba con Emma Coronel, una reina de belleza, y formaba una familia en medio del caos. El 22 de febrero de 2014, la suerte volvió a girar. Tras un operativo conjunto entre la Marina Mexicana y la DEA, el Chapo fue capturado en Mazatlán, Sinaloa, en un departamento junto al mar. El mundo celebró su arresto. Había caído el fugitivo más buscado del planeta. Pero la historia apenas estaba por escribir su capítulo más insólito. El 11 de julio de 2015, el Chapo volvió a hacer lo imposible. Escapó del penal del Altiplano, en el Estado de México, a través de un túnel de más de 1,5 kilómetros de longitud, equipado con ventilación, iluminación y una motocicleta sobre rieles. La fuga fue tan perfecta que parecía sacada de una película, y el mundo volvió a pronunciar su nombre con asombro. Durante su segunda huida, Guzmán se sintió intocable. Buscó negociar su propia historia y contactó a actores y productores para llevar su vida al cine. En ese intento de inmortalizarse, organizó un encuentro secreto con Sean Penn y la actriz Kate del Castillo. Esa entrevista, publicada tiempo después, se convertiría en el error que selló su destino. El 8 de enero de 2016, en un operativo denominado Cisne Negro, la Marina Mexicana irrumpió en una vivienda de Los Mochis, Sinaloa. Tras un tiroteo feroz, Joaquín Guzmán Loera fue capturado por tercera vez. El hombre que había burlado al Estado durante más de 20 años, finalmente volvía a caer. Y esta vez, no habría túnel de escape. Esta vez, las autoridades no estaban dispuestas a repetir los errores del pasado. Tras su última captura, el Chapo Guzmán fue trasladado bajo extrema seguridad. En enero de 2017, México lo extraditó a Estados Unidos. El hombre que había humillado al Estado mexicano con 2 fugas imposibles, ahora enfrentaba la justicia del país más poderoso del mundo. En 2019, comenzó su juicio en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York. El proceso reveló los secretos más oscuros del narcotráfico moderno. Sobornos millonarios a políticos, militares y funcionarios, sistemas de túneles, bajo la frontera, y una red internacional de tráfico que operaba como una empresa global. Los testimonios de antiguos aliados dibujaron la verdadera magnitud de su imperio. Asesinatos selectivos, corrupción institucional y toneladas de cocaína cruzando cada año hacia Estados Unidos. El Chapo se convirtió en el rostro público de un poder que el gobierno nunca logró erradicar. La sentencia fue implacable. Cadena perpetua más 30 años de prisión. Fue enviado a la penitenciaría ADX Florence, en Colorado, la prisión más segura del planeta, conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas. Allí permanece aislado, sin contacto con el exterior, sin túneles ni aliados, solo con su leyenda. Pero el cártel que construyó no desapareció. El cártel de Sinaloa sigue operando con la misma fuerza, bajo nuevos liderazgos, entre ellos sus propios hijos, conocidos como los Chapitos, quienes heredaron tanto su poder como su ambición. La historia del Chapo Guzmán no es solo la de un fugitivo, ni la de un capo legendario. Es la historia de un país entero, marcado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Un hombre que burló gobiernos, que escapó de prisiones imposibles, que amasó una fortuna incalculable, pero que al final comprobó que ningún imperio criminal es eterno. Mientras Guzmán caía, otro nombre ya resonaba en los cielos de México. Un hombre que cambió la forma de traficar droga y llevó el negocio a las alturas. Su nombre, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Su apodo no era casualidad. Carrillo diseñó una flota aérea propia, aviones de carga, jets privados y pistas clandestinas que conectaban Sudamérica con el norte de México. Convirtió el cielo en su territorio
y al Cártel de Juárez, en una de las organizaciones más ricas y temidas del continente. Nació el 17 de diciembre de 1956 en Navolato, Sinaloa, en el seno de una familia humilde. Desde joven mostró un talento natural para los negocios y una mente analítica que pronto aplicaría al mundo del tráfico de drogas. Su mentor fue su propio tío, Carlos Carrillo, quien le abrió las puertas del negocio. Con su carácter reservado y una paciencia calculadora, Amado ascendió rápidamente en las filas del cártel. Durante los años 80, trabajó bajo las órdenes de Rafael Aguilar Guajardo, entonces líder del Cártel de Juárez. Amado no era un pistolero ni un hombre de calle, era un estratega. Dominaba la logística, entendía las rutas, los tiempos y los contactos. Cada envío era una operación militar, cada vuelo una apuesta que podía mover millones de dólares. Y cuando el liderazgo de Aguilar cayó, Amado Carrillo Fuentes tomó el control. En 1993, tras la muerte de Rafael Aguilar Guajardo, Amado Carrillo Fuentes tomó el control absoluto del Cártel de Juárez. Desde ese momento, la frontera norte de México, especialmente Ciudad Juárez, se convirtió en su bastión. Era el punto perfecto, una línea directa hacia Estados Unidos y una puerta abierta al tráfico internacional de cocaína. Su apodo, el Señor de los Cielos, no era una exageración. Carrillo revolucionó el negocio del narcotráfico al conquistar los aires. Compró y modificó aviones comerciales, cargueros y jets privados para mover toneladas de droga a través de cielos vigilados. Sus vuelos clandestinos transportaban entre 5 y 10 toneladas por viaje, desafiando incluso a la DEA y a la Fuerza Aérea estadounidense. Bajo su mando, el Cártel de Juárez se transformó en una maquinaria perfecta, una red de pilotos expertos, mecánicos, operadores y colaboradores leales que ejecutaban cada misión con precisión militar. Su logística era tan eficiente que durante años se convirtió en el principal corredor aéreo de cocaína hacia Norteamérica, generando miles de millones de dólares. Pero Amado no era un capo común. No buscaba fama, ni titulares. Prefería el silencio. Mientras otros capos presumían su poder, Carrillo Fuentes se escondía tras el perfil de un empresario reservado. Evitaba los focos y las cámaras, y esa discreción fue su mejor arma para sobrevivir. Aún así, disfrutaba de los lujos que su fortuna le ofrecía. Mansiones en México y América Latina, autos blindados, relojes exclusivos y viajes constantes al extranjero. Su riqueza lo protegía, pero su obsesión por el control y la perfección también comenzaba a consumirlo. Durante su reinado, el Cártel de Juárez se enfrentó a enemigos poderosos. Las guerras por las rutas hacia Estados Unidos lo llevaron a confrontar al Cártel de Sinaloa y a grupos emergentes que querían arrebatarle el control. Carrillo no era un asesino impulsivo, pero su organización fue responsable de asesinatos selectivos, ajustes de cuentas y desapariciones que mantenían su autoridad incuestionable. Su violencia era quirúrgica, ejecutada con precisión y sin testigos. Amado tenía una obsesión peculiar: su imagen. Temía ser reconocido, temía que una fotografía lo delatara. Por eso, decidió someterse a cirugías estéticas para cambiar su rostro. El 4 de julio de 1997, ingresó a un hospital privado en la Ciudad de México para una intervención quirúrgica. Jamás salió con vida. La versión oficial habló de complicaciones médicas. Otras teorías apuntan a algo más oscuro: una reacción letal por el exceso de anestesia o incluso una traición desde dentro de su propio círculo. El capo más poderoso de los cielos cayó en tierra sin disparar una sola bala. Su muerte dejó un vacío inmenso. El Cártel de Juárez se fragmentó en facciones que pelearon por las rutas y por el dinero. Ninguno logró reconstruir el imperio que Amado había creado. Aún así, su legado permanece. El nombre de Amado Carrillo Fuentes
sigue siendo sinónimo de poder, inteligencia y audacia. Un capo que no solo conquistó territorios, sino también los cielos. La historia de Amado Carrillo Fuentes nos enseñó que en el narcotráfico no basta la violencia. El poder real nace de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de planificar cada movimiento como si se tratara de una guerra. Y aunque su cuerpo yace bajo tierra desde hace más de 2 décadas, su nombre aún vuela en los cielos del mito. Porque en el mundo del crimen organizado hay hombres que mueren, pero nunca desaparecen. Tras la caída de Carrillo, una nueva generación de capos emergía en el norte de México, más salvaje, más militarizada y mucho más impredecible. Entre ellos, un hombre cuyo nombre se pronunció con miedo durante años: Osiel Cárdenas Guillén, el jefe del Cártel del Golfo y el creador del brazo armado más brutal de la historia del narcotráfico mexicano, los Zetas. Osiel cambió las reglas del juego. Su reinado no se basó en la diplomacia ni en la astucia financiera, se basó en el terror. Nació el 18 de junio de 1967, en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad fronteriza marcada por el contrabando, la pobreza y la corrupción. Su familia era humilde, pero Osiel siempre quiso más. Desde joven se movió entre el comercio local y los negocios ilícitos, donde descubrió que el dinero fácil no solo era tentador, sino adictivo. Pronto comenzó a traficar pequeñas cantidades de droga y armas, moviéndose con naturalidad en ese mundo donde el crimen era casi una costumbre. Su habilidad para organizar, liderar y, sobre todo, imponer respeto, lo llevó a ganarse un lugar dentro del Cártel del Golfo, que entonces controlaban Juan García Ábrego y Juan Nepomuceno Guerra. Durante los años 90, Cárdenas Guillén ascendió como un cometa dentro de la organización. Tenía carisma, una mente estratégica y una mano de hierro. No necesitaba gritar para ser obedecido. Bastaba una mirada para imponer autoridad. Al final de la década, se había convertido en el líder absoluto del cártel, y bajo su mando, el Cártel del Golfo se transformó por completo. Ya no era solo un grupo de narcotraficantes, era una fuerza paramilitar. Controlaban rutas de cocaína, marihuana y metanfetaminas hacia Estados Unidos, y su poder se extendía desde Tamaulipas hasta Centroamérica. Pero su movimiento más audaz y más peligroso fue la creación de los Zetas, un grupo de élite formado por exmilitares entrenados en tácticas de guerra, inteligencia y contrainsurgencia. Ellos serían su brazo armado, sus ojos y sus ejecutores. Con los Zetas, Osiel cambió para siempre el rostro del narcotráfico mexicano. Ya no se trataba de vender droga, ahora se trataba de controlar territorios a través del miedo y la violencia sistemática. Los Zetas ejecutaban secuestros, emboscadas y asesinatos con precisión militar. Cada operativo era una muestra de disciplina, brutalidad y control. Y el país entero comenzó a temerles. Osiel no temía a nadie, ni a los políticos, ni a la policía, ni a las fuerzas armadas. Era un hombre que disfrutaba del desafío. En 1999, protagonizó uno de los episodios más impactantes en la historia del crimen mexicano. Interceptó un convoy de la Marina en Matamoros y, armado hasta los dientes, obligó a los soldados a jurarle lealtad o morir en el acto. Aquel gesto insensato, casi suicida, lo convirtió en una leyenda viva y en el enemigo número 1 del Estado. Durante su reinado, miles de personas murieron, rivales, policías, civiles y hasta miembros de su propio cártel. El noreste de México se convirtió en un campo de batalla donde la lealtad se compraba con sangre. Osiel Cárdenas Guillén había creado un monstruo, uno que, tarde o temprano, también lo devoraría. Bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillén, el Cártel del Golfo alcanzó una expansión sin precedentes. Controlaba rutas hacia Texas, Nuevo México y otros estados fronterizos de Estados Unidos. Pero su ambición no se detuvo allí.
Extendió sus operaciones hacia Europa y Centroamérica, estableciendo alianzas con organizaciones criminales extranjeras para garantizar un flujo constante de cocaína y armas. Osiel entendía que el poder no solo se mantenía con violencia, sino también con negocios internacionales, sobornos estratégicos y acuerdos ocultos. Su imperio generaba miles de millones de dólares al año, suficiente para comprar silencios, lealtades y tiempo. La DEA y las autoridades mexicanas lo tenían en la mira. Su nombre encabezaba las listas de los más buscados del mundo. Pero capturarlo era casi imposible. Su ejército de sicarios, sus informantes dentro de las instituciones y el terror que imponían los Zetas lo hacían prácticamente intocable. Sin embargo, toda sombra tiene su fin. En marzo de 2003, tras un operativo conjunto entre México y Estados Unidos, Osiel fue capturado en Matamoros. El capo que había convertido la violencia en una forma de gobierno caía en manos del Estado. Se le acusó de narcotráfico, asesinato, secuestro y amenazas a agentes federales. Su extradición a Estados Unidos marcó un antes y un después. Por primera vez, un líder del cártel del Golfo era entregado a la justicia norteamericana. Era el mensaje claro de una nueva era en la guerra contra el narco. En los tribunales estadounidenses, enfrentó múltiples cargos federales. Fue condenado a 25 años de prisión por tráfico de drogas, conspiración para asesinato y lavado de dinero. Durante el juicio, se reveló la verdadera estructura de su organización y el papel despiadado de los Zetas. Un ejército privado que actuaba con brutalidad quirúrgica y sin límites morales. Aunque Osiel Cárdenas Guillén permanece tras las rejas, su legado sigue vivo. Los Zetas liberados del control del Golfo se convirtieron en una organización independiente, aún más violenta, marcando una de las etapas más sangrientas en la historia moderna de México. Su historia es la de un hombre que transformó un cártel en una estructura militarizada, cambiando para siempre la forma en que operaban las organizaciones criminales en el país. Pasó de ser un joven de Matamoros a un jefe temido que impuso su ley con audacia, estrategia y sangre. Y su nombre quedó grabado como un símbolo del poder desmedido y del costo humano del narcotráfico. Pero antes de Osiel, antes del Chapo, incluso antes del Señor de los Cielos, hubo un hombre que construyó las bases de todo el narcotráfico moderno en México. Un nombre que aún inspira respeto entre capos y agentes por igual. El hombre que organizó el caos y enseñó a los demás cómo debía funcionar un imperio criminal. Su nombre es Miguel Ángel Félix Gallardo, y en los bajos fondos se le conoce como el Padrino. Fue el arquitecto de los grandes cárteles mexicanos, el mentor de figuras como Joaquín, El Chapo, Guzmán y Amado Carrillo Fuentes, y el hombre que transformó a pequeños contrabandistas en empresarios del crimen. Hoy, vamos a adentrarnos en la historia del cerebro, detrás de uno de los imperios más sofisticados de la historia del narcotráfico, un hombre que cambió el rumbo de México con una sola idea, que la violencia debía servir al poder, no sustituirlo. En la historia del narcotráfico mexicano, hay un nombre que resuena como el origen de todo. El arquitecto que transformó a los contrabandistas en empresarios del crimen, el hombre al que los capos llamaban el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. Nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Pero fue en Guadalajara, Jalisco, donde construiría el núcleo de su poder. Proveniente de una familia de clase media, desde joven mostró una inteligencia fría, disciplina y un instinto natural para el liderazgo. No era un hombre violento. Era un estratega, alguien que comprendía el valor del control más que el de las balas. En su juventud, ingresó a la Policía Estatal de Guadalajara. Ahí aprendió las reglas del sistema. Y, más importante, cómo romperlas sin dejar huella. Su paso por la institución no solo le dio acceso a información confidencial, sino también
a una red de políticos, empresarios y agentes corruptos que más tarde serían la columna vertebral de su futuro imperio. Félix Gallardo entendió algo que muy pocos comprendían en aquella época. El negocio no era la droga, era el poder. A finales de los años 70, comenzó su incursión en el tráfico de marihuana y más tarde en la cocaína, justo cuando el auge del consumo en Estados Unidos creaba fortunas instantáneas. Su formación policial le permitió mover la mercancía con precisión y sin levantar sospechas. Fue uno de los primeros en concebir el narcotráfico como una empresa organizada, donde las rutas, la logística y la corrupción eran tan importantes como el producto. Con esa visión fundó el Cártel de Guadalajara, el primer cártel moderno de México. Bajo su mando se reunieron figuras que más tarde dominarían el país: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y un joven ambicioso llamado Joaquín El Chapo Guzmán. El Cártel de Guadalajara llegó a controlar casi todo el tráfico de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos durante la década de los 80. Su éxito radicaba en algo más que la violencia. Félix Gallardo prefería sobornar antes que matar, negociar antes que disparar. Comprendía que la sangre atraía atención, y la atención destruía los imperios. Estableció alianzas con los cárteles colombianos, quienes le proveían cocaína a gran escala. Él, a cambio, garantizaba la distribución por las rutas mexicanas hasta el mercado estadounidense. Era el intermediario perfecto, eficiente, discreto y mortal cuando debía serlo. Su frase más conocida lo definía con precisión: el que se meta con nosotros, paga. Félix Gallardo no solo controló las drogas, controló la política, la policía y las fronteras. Su organización funcionaba como una corporación con divisiones especializadas: finanzas, transporte, seguridad e inteligencia. Ese modelo inspiraría todos los cárteles que vendrían después, pero su perfección tenía un punto débil: la soberbia. En 1985, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, cambió para siempre el equilibrio del narcotráfico mexicano. Camarena había logrado descubrir los laboratorios y plantaciones del Cártel de Guadalajara. Su secuestro, tortura y ejecución desataron la Operación Leyenda, la investigación más grande en la historia de la DEA. Estados Unidos presionó a México con una fuerza política sin precedentes. El caso reveló la red de corrupción que sostenía a Félix Gallardo y puso al país bajo el escrutinio mundial. El 19 de abril de 1989, tras años de investigación y presión internacional, Miguel Ángel Félix Gallardo fue capturado en Guadalajara. Fue condenado a 40 años de prisión por narcotráfico, secuestro y asesinato. Pero incluso desde su celda, el padrino seguía dando órdenes. Mantenía comunicación con sus hombres a través de mensajeros y familiares, demostrando que su poder no dependía de la libertad, sino de la influencia. Tras su captura, el gran imperio del Cártel de Guadalajara se fragmentó, y de sus cenizas nacerían los monstruos del nuevo milenio: el Cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán; el Cártel de Juárez, bajo Amado Carrillo Fuentes; y el Cártel de Tijuana, con los hermanos Arellano Félix. Cada uno heredó un pedazo del sueño del padrino, y con ello comenzó una nueva era de sangre y poder. Cuando Miguel Ángel Félix Gallardo cayó, el imperio que había construido se partió en pedazos. De aquella división nacieron los grandes cárteles que dominarían las décadas siguientes. El Cártel de Juárez, bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, y el Cártel de Tijuana, controlado por los temidos hermanos Arellano Félix. Ese modelo de división territorial, zonas de control, rutas definidas y jerarquías verticales se convirtió en la base del narcotráfico moderno en México, una estructura tan eficiente que, décadas después, aún sigue viva. Desde su celda,
Félix Gallardo observó cómo su legado se expandía más allá de su control. Él había diseñado la hoja de ruta de un negocio que ya nadie podría detener. Fue el primer gran arquitecto del narcotráfico moderno, el hombre que transformó una red de contrabandistas en una organización global. Su influencia moldeó a toda una generación de capos: El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero. Todos siguieron los principios que el Padrino había establecido: inteligencia antes que violencia, control antes que caos, poder antes que fama. Félix Gallardo nunca fue el más sanguinario, ni el más visible, pero fue el más inteligente. Un estratega que supo manipular sistemas, comprar silencios y construir un imperio sin necesidad de disparar un arma. Por eso su nombre sigue siendo sinónimo de poder, cálculo y leyenda. Su historia es una lección sobre cómo la ambición puede convertir a un hombre común en un mito, y cómo los mitos del crimen nunca mueren del todo. Pero mientras el Padrino planeaba desde la sombra, otro hombre ya estaba ascendiendo, con un estilo mucho más directo y brutal. Su nombre quedaría marcado por uno de los crímenes más oscuros de la historia del narcotráfico: Rafael Caro Quintero. Cofundador del Cártel de Guadalajara, Caro Quintero no solo ayudó a construir el imperio de Félix Gallardo, sino que también fue responsable de una de las mayores crisis diplomáticas entre México y Estados Unidos: el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Su historia es la de un hombre que combinó ambición, astucia y una crueldad sin límites. Rafael Caro Quintero nació el 24 de octubre de 1952, en La Noria, Badiraguato, Sinaloa, una región pobre, pero fértil en algo más que cosechas. Era la cuna de los grandes capos del narcotráfico mexicano. Su familia vivía de la agricultura, cultivando maíz y frijol, pero también marihuana y amapola, cultivos que el joven Rafael conoció desde niño. Desde temprana edad mostró una mente calculadora y una ambición feroz. Mientras otros soñaban con escapar de la pobreza, él soñaba con dominarla. Comenzó cultivando pequeñas parcelas de marihuana en Sinaloa, pero pronto entendió que el verdadero dinero estaba más allá de las montañas. Expandió sus operaciones hacia otras regiones del país y luego hacia Estados Unidos, estableciendo una red logística que incluía rutas, contactos y sobornos a las autoridades. Fue entonces cuando unió fuerzas con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, formando el legendario Cártel de Guadalajara, la primera gran organización moderna del narcotráfico mexicano. Durante los años 70 y 80, el cártel controló la producción y distribución de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Caro Quintero era el maestro de la logística y la producción, mientras sus socios manejaban la seguridad y las relaciones políticas. Juntos crearon una red tan sofisticada que, por primera vez, México dejó de ser un simple corredor, para convertirse en el epicentro mundial del tráfico de drogas. En 1985, la historia del narcotráfico mexicano cambió para siempre. El agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, había logrado infiltrar la red de laboratorios de cocaína del Cártel de Guadalajara. Sus informes estaban a punto de desmantelar una de las operaciones más rentables del continente. Pero antes de lograrlo, desapareció. Fue Rafael Caro Quintero quien ordenó su secuestro. El agente fue interceptado en Guadalajara, torturado durante horas y asesinado con brutalidad. Su cuerpo apareció días después, mostrando el rastro de un castigo que conmocionó a México y a Estados Unidos. Aquel crimen no solo acabó con una vida, cambió la historia del narcotráfico para siempre. Por primera vez, el gobierno estadounidense se enfrentó a la magnitud real del poder criminal en México. Washington exigió respuestas, y lo que siguió fue una de las operaciones más grandes en la historia de la DEA, la Operación Leyenda. Una cacería internacional sin precedentes. El nombre de Caro Quintero pasó a ocupar el primer lugar en la lista de los hombres más buscados del mundo. En 1985, tras semanas de persecución,
fue capturado por las autoridades mexicanas. El hombre que había desafiado a 2 naciones fue condenado a 40 años de prisión por narcotráfico, secuestro y asesinato. Aún tras las rejas, su influencia no desapareció. Desde prisión, siguió moviendo piezas a través de intermediarios, manteniendo parte del control sobre sus antiguos socios. Pero el mundo del narco ya no era el mismo. Mientras él cumplía su condena, surgían nuevas figuras. El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, los Zetas. La generación que él había ayudado a formar, lo había superado. En 2013, ocurrió lo impensable. Rafael Caro Quintero fue liberado, tras 28 años en prisión, por un tecnicismo legal. Su salida desató una ola de indignación en México y Estados Unidos. Pero el viejo capo no buscó el retiro. Regresó al negocio que mejor conocía. En cuestión de meses, volvió a mover los hilos del narcotráfico. Rearmó contactos, recuperó rutas y estableció alianzas con nuevos grupos criminales. Su nombre reapareció en informes de inteligencia y listas de recompensas internacionales. La DEA ofrecía millones de dólares por información que llevara a su captura. Caro Quintero volvió a demostrar por qué era considerado un maestro de la logística criminal. Organizaba rutas terrestres y fluviales hacia Estados Unidos, coordinaba laboratorios en varios estados y mantenía a las autoridades bajo control mediante sobornos selectivos. A diferencia de otros capos más mediáticos, su violencia era silenciosa, calculada y precisa. No buscaba titulares, buscaba resultados. El legado de Rafael Caro Quintero es una paradoja. Fue uno de los pioneros del narcotráfico moderno, el hombre que profesionalizó el negocio y enseñó a los demás cómo ocultar el crimen detrás del dinero. Pero también fue responsable de uno de los asesinatos más atroces de la historia contemporánea de México. Hoy, con más de 70 años, sigue siendo un símbolo de lo que el poder criminal puede alcanzar cuando se mezcla inteligencia, ambición y sangre fría. Un nombre que despierta miedo y respeto desde los campos de Sinaloa hasta los tribunales internacionales. Rafael Caro Quintero, el agricultor que se convirtió en magnate del crimen, el fundador de un imperio y el hombre que demostró que en el mundo del narcotráfico la muerte no siempre significa el final. En la historia del narcotráfico mexicano existe un hombre envuelto en sombras, un fantasma que ha sobrevivido a todos los capos, a todos los gobiernos y a todas las guerras. Su nombre es Ismael Zambada García, aunque el mundo lo conoce simplemente como El Mayo. Durante más de 5 décadas, Zambada ha permanecido en la cima del cártel de Sinaloa, un imperio criminal que ha resistido caídas, traiciones y capturas. Mientras sus socios fueron encarcelados o abatidos, él siguió libre, observando, moviendo los hilos, esperando el momento justo. El Mayo no necesitó el brillo de los titulares, ni la fama de las series. Su poder se construyó desde la paciencia, la inteligencia y el silencio. Es, en muchos sentidos, el último gran estratega del narcotráfico moderno. Ismael Zambada García nació el 1 de enero de 1948, en Culiacán, Sinaloa, el corazón del territorio que más tarde sería conocido como la cuna del narcotráfico mexicano. Provenía de una familia humilde. Su padre era agricultor, su madre, ama de casa. En las montañas de Sinaloa, cultivar marihuana y amapola era tan común como sembrar maíz. El narcotráfico no era un crimen, era una forma de sobrevivir. Desde pequeño, Ismael aprendió los secretos del cultivo, el transporte y la venta a pequeña escala. Mostraba un talento natural para negociar, organizar y, sobre todo, mantener la calma cuando todos los demás perdían la cabeza. En su juventud, comenzó a distribuir marihuana y opio en los pueblos cercanos. Su método era simple, pero efectivo. Cumplir siempre, hablar poco y nunca dejar rastro. Esa discreción le permitió crecer sin atraer atención, mientras otros capos
competían por notoriedad y territorios. Su reputación llegó pronto a oídos de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien en los años 70 controlaba el cártel de Guadalajara. El joven Zambada se unió a su red y aprendió de primera mano cómo funcionaba el negocio. El control de rutas, la compra de voluntades, la coordinación con los cárteles colombianos y la logística internacional del tráfico de cocaína. Cuando Félix Gallardo fue capturado en 1989, su imperio se fragmentó, y en esa división del poder, Zambada emergió como uno de los nuevos líderes del cártel de Sinaloa, junto a Joaquín El Chapo Guzmán y otros socios que transformarían el negocio del narcotráfico para siempre. Mientras Guzmán se convertía en la cara visible del cartel, El Mayo se mantenía en la sombra, como un estratega silencioso, dirigiendo desde la distancia, moviendo cargamentos y negociando acuerdos internacionales. Bajo su mando, el cártel de Sinaloa se consolidó como una de las organizaciones más eficientes y flexibles del mundo. Usaba túneles fronterizos, aviones privados, barcos pesqueros y submarinos improvisados para transportar droga. Manejaba redes de inteligencia que le permitían anticipar movimientos del ejército y la DEA. Y lo más importante, sabía cuándo desaparecer del mapa. Mientras otros capos cayeron por su soberbia o su exposición mediática, El Mayo eligió la invisibilidad. Su nombre casi no aparece en fotografías, sus movimientos son susurrados entre agentes y rivales, y su poder sigue intacto. Ismael El Mayo Zambada no es solo un capo, es una institución del silencio. Un hombre que entendió que, en el narcotráfico, sobrevive quien sabe esperar. Durante décadas, Ismael El Mayo Zambada demostró ser un maestro de la logística. Su precisión y calma le permitieron sobrevivir a guerras interminables contra el Estado y a enfrentamientos con los cárteles más letales de México. Mientras otros se desangraban en disputas por territorio, él prefería planear, esperar y moverse en silencio. Su alianza más importante fue con Joaquín El Chapo Guzmán. Durante años, ambos compartieron el liderazgo del cártel de Sinaloa, una sociedad que combinó dos fuerzas opuestas, la audacia y el espectáculo del Chapo, con la paciencia y el sigilo del Mayo. Juntos expandieron el imperio hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa, tejiendo una red que llegó a dominar el tráfico mundial de cocaína, metanfetaminas y heroína. Mientras Guzmán se convertía en leyenda mediática, Zambada seguía siendo el cerebro silencioso que mantenía el negocio en marcha. Cuando el Chapo fue capturado y extraditado a Estados Unidos, muchos pensaron que el cártel de Sinaloa caería con él. Pero ocurrió lo contrario. El Mayo se consolidó como líder absoluto, reafirmando su dominio sin necesidad de aparecer en público ni disparar un arma. A lo largo de los años, Zambada enfrentó conflictos con el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana y los Beltrán Leiva. Sin embargo, su estrategia fue siempre la misma: minimizar riesgos, maximizar ganancias. Evitaba las guerras abiertas, prefería acuerdos y asesinatos quirúrgicos. En un mundo donde todos buscaban ser temidos, El Mayo eligió ser invisible. Mientras sus enemigos morían o eran arrestados, Zambada permaneció libre. Nunca ha sido capturado, aunque la DEA y las autoridades mexicanas ofrecen millones de dólares por información que lleve a su paradero. Su secreto: cambiar constantemente de residencia, operar mediante intermediarios y jamás dejar rastros. En un mundo donde la fama mata, El Mayo eligió la oscuridad. Ha mantenido una vida privada casi impenetrable. Su familia evita los medios. No hay apariciones públicas ni lujos ostentosos. No busca notoriedad, ni películas, ni canciones sobre su vida. Su poder está en el silencio y en la memoria de quienes le deben lealtad. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa se expandió a más de 50 países, controlando rutas clave hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Incorporó métodos modernos,
submarinos, drones y aviones privados. Mientras otros capos caían uno por uno, el Mayo permanecía en pie. Hoy es considerado el capo más longevo y astuto de México, el último estratega del narcotráfico contemporáneo. Su historia es la prueba de que, en este mundo, la inteligencia puede ser más letal que la violencia y que a veces el silencio es el arma más poderosa. Pero el imperio del crimen no solo floreció en México. A miles de kilómetros, en el corazón de Colombia, otro hombre tejía su propia red de poder, discreción y dinero. Un capo que prefería las corbatas a las balas y que construyó un imperio con la misma precisión de un banquero. Su nombre, Gilberto Rodríguez Orejuela, cofundador del Cártel de Cali, el enemigo silencioso del mito de Pablo Escobar. Durante décadas, un hombre movió los hilos del narcotráfico colombiano desde las sombras. Nunca buscó la fama ni los reflectores. Su poder no provenía del miedo, sino del dinero, de la estrategia y de la inteligencia. Su nombre, Gilberto Rodríguez Orejuela, el cerebro detrás del Cártel de Cali, el capo que dominó el negocio de la cocaína, como si manejara una empresa multinacional. Gilberto José Rodríguez Orejuela nació el 30 de enero de 1939 en el departamento de Tolima, Colombia. Su familia era humilde, y cuando aún era niño se trasladaron a Cali, Valle del Cauca, una ciudad que, con el tiempo, se convertiría en el corazón de su imperio. Desde joven, Gilberto mostró una mente analítica y un talento natural para los negocios. Comenzó con emprendimientos legales, comercio local y pequeñas inversiones, pero pronto comprendió que la verdadera fortuna estaba en otro tipo de mercado, uno donde la demanda nunca bajaba y las ganancias eran imposibles de igualar. Junto a su hermano Miguel Rodríguez Orejuela, formó una sociedad que con el tiempo daría origen a uno de los cárteles más sofisticados y rentables del planeta, el Cártel de Cali. En los años 70, los hermanos Rodríguez consolidaron una organización que se convertiría en el principal rival del Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, pero su estilo era completamente distinto. Mientras Escobar gobernaba con balas y bombas, Gilberto Rodríguez Orejuela construía su imperio con sobornos, conexiones políticas y empresas fachada. El Cártel de Cali funcionaba como una corporación criminal perfectamente estructurada. Tenía divisiones especializadas en finanzas, logística, seguridad y transporte, y operaba bajo una red de empresas legales que servían para lavar millones de dólares. A diferencia del caos violento del cartel de Medellín, Cali era un reino de discreción y eficiencia. Sus líderes vestían trajes, se reunían en oficinas y hablaban el lenguaje de los empresarios. Gilberto era el director financiero, el cerebro que diseñaba rutas, negociaciones y movimientos de dinero. Su hermano Miguel, en cambio, se encargaba de la coordinación operativa y de las alianzas internacionales. Durante los años 80 y 90, el Cártel de Cali llegó a controlar hasta el 80% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos. Sus operaciones se extendieron a Europa, Asia y Oceanía, creando una red global que movía toneladas de droga y miles de millones de dólares con una precisión quirúrgica. Gilberto Rodríguez Orejuela perfeccionó el arte del lavado de dinero, creó bancos falsos, compró compañías internacionales y sobornó a políticos de alto rango. La corrupción no era una herramienta, era el corazón de su negocio. Mientras Pablo Escobar hacía estallar bombas para enviar mensajes, Gilberto prefería hacer una llamada y cerrar un trato. No necesitaba ser temido, solo respetado. Su lema era simple: la violencia atrae la atención, y la atención destruye imperios. Aún así, la rivalidad entre ambos cárteles era inevitable. Cali y Medellín se enfrentaron en una guerra silenciosa, una competencia por las rutas, los contactos y el control de los mercados internacionales. Mientras Escobar imponía el terror, Rodríguez Orejuela compraba voluntades, y durante años,
Esa diferencia fue suficiente para mantenerlo libre. Pero toda estrategia tiene un límite. En 1995, tras una larga investigación conjunta entre la policía colombiana y la DEA, Gilberto Rodríguez Orejuela fue finalmente capturado en Cali. Su arresto marcó el principio del fin del cártel, que había operado como una corporación global del crimen. Tras su captura en 1995, Gilberto Rodríguez Orejuela fue extraditado a Estados Unidos en 2004, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración internacional. Durante el juicio, los fiscales revelaron lo que muchos ya sospechaban. El cártel de Cali no era una banda de criminales. Era un imperio corporativo del narcotráfico, con jerarquías, estrategias financieras y operaciones globales que rivalizaban con las grandes multinacionales del mundo legal. Rodríguez Orejuela se destacó por ser un capo distinto, más cerebral que violento, más estratega que guerrero. Su poder no se construyó con miedo, sino con planificación, inteligencia y contactos. Creó redes financieras capaces de mover cientos de millones de dólares sin dejar rastro. Diseñó métodos de lavado de dinero tan sofisticados que décadas después aún sirven de modelo para organizaciones criminales. Mantuvo relaciones directas con políticos, empresarios y autoridades, asegurando así la estabilidad de su imperio. Nunca buscó la fama ni el protagonismo mediático que acabó devorando a hombres como Pablo Escobar. Gilberto entendía que el verdadero poder no se grita, se ejerce en silencio. En lo personal, llevó una vida discreta. Evitaba los lujos ostentosos, rara vez aparecía en público y mantenía a su familia fuera del centro de atención, aunque muchos de ellos terminaron involucrados en las finanzas del cártel. Su bajo perfil fue su mejor escudo durante años. El 31 de mayo de 2022, Gilberto Rodríguez Orejuela murió en una prisión de Estados Unidos mientras cumplía su condena. Su muerte cerró uno de los capítulos más importantes en la historia del narcotráfico colombiano. Pero el legado del cártel de Cali no desapareció con él. Dejó una estructura empresarial que sirvió de inspiración a los cárteles modernos. Sistemas de lavado de dinero a gran escala, sobornos institucionalizados y una filosofía basada en la discreción, la negociación y el control, sin necesidad del terrorismo mediático que caracterizó a Escobar. Gilberto Rodríguez Orejuela fue la antítesis de Pablo Escobar, un capo meticuloso, paciente y calculador, que entendió que en el narcotráfico el poder no siempre está en las balas, sino en la estrategia y la inteligencia. Su nombre quedó grabado como uno de los grandes arquitectos del crimen global, un símbolo de la era en que el narcotráfico dejó de ser violencia y pasó a ser un negocio con rostro empresarial. A lo largo de la historia, estos hombres Escobar, Guzmán, Carrillo, Cárdenas, Félix Gallardo, Caro Quintero, Zambada, Rodríguez Orejuela y otros dejaron una huella imborrable en el mundo del crimen organizado. Desde las montañas de Colombia y México hasta los rincones más lejanos del planeta, sus nombres se convirtieron en sinónimo de poder, dinero, miedo y leyenda. Cada uno cayó a su manera, unos por ambición, otros por traición, pero todos dejaron un mensaje claro. En el mundo del narcotráfico, el poder puede comprarse, pero nunca dura para siempre. Algunos de estos hombres terminaron tras las rejas, otros fueron abatidos, y unos pocos aún operan entre las sombras. El narcotráfico no conoce fronteras ni límites. Es una maquinaria que se reinventa, una herencia maldita que ha trascendido generaciones. Lo que une a todos estos capos no es solo su ambición por el dinero, sino su capacidad de convertir el crimen en imperio, de construir poder a partir del miedo y de dejar una huella imborrable en la historia del mundo moderno. Pero detrás de cada fortuna, de cada avión cargado, de cada mansión y cada disparo, hubo vidas destruidas.
Miles de víctimas, familias rotas, jóvenes sin futuro, comunidades enteras, marcadas por la violencia. Estas historias, por más fascinantes que parezcan, son también un espejo oscuro de la ambición humana. Una advertencia sobre el precio del poder y la impunidad. Desde las montañas de Colombia hasta los desiertos de Sinaloa, sus nombres siguen resonando como leyendas y advertencias al mismo tiempo. Porque los imperios del narcotráfico no solo se construyen con dinero y sangre, también con la indiferencia del mundo que los vio crecer. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia del crimen organizado. Si te gustó este documental, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto y nos permite seguir revelando los secretos del pasado. Nos vemos muy pronto, en un nuevo relato.